Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Kali Linux. En esta nueva clase pues vamos a dar continuación con el estándar que estamos visualizando en nuestro curso de Kali Linux sobre el estándar PTS. En esta nueva clase pues vamos a dar continuación con la última sección de información gathering o recolección de información, y también pues vamos a finalizar esta segunda sección, ya que en esta última clase pues vamos a ver la última sección de recolección de información, que es pues identificar los mecanismos de protección. Esta clase pues va a ser corta, dado que esta última sección pues también lo es. Sin embargo, eso no le quita el mérito de la importancia. Así que pues sin más, pues vamos a comenzar. Voy a iniciar pues mi slide, lo voy a poner de modo que se vea en pantalla completa. Vamos a ponerlo, vamos a ver en modo de pantalla completa. Vamos a comenzar pues desde el inicio, lo que son los mecanismos de protección pues basado en red. En esta parte existen lo que es el filtrado de paquetes, lo que es el modelado de paquetes, el data loss prevention y el tunneling. Vamos a hablar pues sobre estas cuatro secciones. Vamos a comenzar pues primeramente con el filtrado de paquetes. Esto tipo de mecanismo lo podemos identificar fácilmente pues identificando al mecanismo que realiza estas acciones, como cuál, pues como un firewall. Un firewall normalmente va a tener este filtrado de paquetes o reglas de filtrado que normalmente pues van a limitar el acceso a algunos servicios o evitar conexiones de salida de algún software. Podría ser ilegítimo que algún pues un usuario o algún empleado pues haya instalado de forma voluntaria, o incluso si en dado caso esa persona, ese empleado no sabría darse cuenta, que normalmente siempre suele suceder así, pues se haya instalado pues algún malware, y ese malware pues puede realizar alguna conexión. Basado en los filtrados de paquetes, pues un firewall puede evitar pues este tipo de conexiones a través de los filtrados de paquetes. No siempre será el caso, pero este mecanismo lo tenemos que tener identificado. Y pues como experiencia les cuento que normalmente la mayoría de mecanismos de firewall, normalmente en algunas organizaciones están pues en nulos o simplemente no los tienen. Igual también no hace falta que sean simplemente organizaciones, algunos incluso algún negocio pequeño que se le quiera auditar pues simplemente no los tiene, o alguna red, por no decir negocio, porque no solamente se analiza pues un negocio, sino simplemente también algunas redes. Veríamos también lo que es el modelado de tráfico. Esto también se le conoce como traffic shaping. Esto de modelado de tráfico o modelado de paquetes es una técnica de gestión de ancho de banda que retrasa el flujo de paquetes de red para garantizar pues el rendimiento de la red para aplicaciones que tienen una mayor prioridad para la empresa. Por ejemplo, podría darse el caso que se utilicen estos mecanismos para dar
lo que es la limitación a algún programa de compartido de archivos y darle la mayor ancho de banda para alguna aplicación, como por ejemplo que sea prioritaria para la empresa, como una aplicación que funciona a través de voz IP. De esta forma, pues nosotros tenemos que identificar si en dado caso es que el objetivo los tiene, pues verificar si tiene el modelado de tráfico. Lo que es pues DLP, que sería pues en inglés Data Loss Prevention. Esto pues en sí viene siendo lo que es un conjunto de herramientas y procesos que se pueden emplear para garantizar que algunos empleados que no están autorizados pues no pierdan datos o los utilicen de forma ilícita o que accedan a ellos de forma ilícita. Estos datos pueden ser confidenciales, como por ejemplo algún empleado, como lo habíamos visto en anteriores clases, algún empleado que esté molesto y que sepa que lo van a correr próximamente, pues a través del DLP o Data Loss Prevention se puede evitar este tipo de ataques. Si no se tiene pues lo que es la prevención de pérdida de datos, no se tiene esa metodología, pues obviamente esa empresa o negocio o institución o lo que fuere pues va a tener problemas. ¿Por qué? Porque pues ese empleado va a tener acceso a datos confidenciales de la empresa u organización o institución. Eso pues le va a generar una filtración de datos relevantes al dicho objetivo. Así que pues lo que es DLP pues es una buena gestión, y también tenemos que tener conocimiento sobre si el objetivo funciona o tiene este pues conjunto de procesos. Otra protección basadas en red, pues eso es lo que es encriptación en túnel. Esto pues básicamente significa que nosotros o el objetivo encapsula pues un protocolo de red sobre otro. Esto pues crea un túnel de información dentro de la misma red. Algún ejemplo, SSL o SSH. ¿Y qué conexión podría hacer pues con túnel? Pues por ejemplo una conexión de tipo o una base de datos de MySQL. En realidad ya el gestor de base de datos ya no tiene mucha relevancia en sí, sino lo que es el tunneling o lo que es la criptación. De esos mecanismos nosotros pues también tenemos que tener en cuenta y tenemos que investigarlo. Esto pues es un poco más fácil de indagar, ya que podemos ver servicios que estén activos, como por ejemplo SSL o SSH. SSL pues podría ser algún sitio web y SSH pues algún servicio que tenga en algún servidor. Vamos a dar pues continuación a lo que es el siguiente slide. Protección pues basado en el host. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que es la protecciones de pila. En este tipo de protecciones lo que se protege pues son los encabezados de algunos software. Este software puede ser variable y depende del tipo de software, pero aquí es donde se hace el desbordamiento de pila o lo que se conoce como buffer overflow. Este ya es un concepto pues más avanzado, pero de esta forma es como la que se crean los exploits. Así es como se realizan algunos exploits basados en software. Esto también nosotros tenemos que tener conocimiento si algún software pues tiene este tipo de protecciones. Básicamente, de alguna forma más
más comprensible pues puede ser colocar algún código pues malicioso en lo que es en la memoria y luego pues nosotros saltemos a ese código. Este tipo de ataques pues sería de forma que nosotros pues escribimos el código y lo ejecutamos hasta causar el desbordamiento de pila. La tercera pues sección de protección basada en el host sería el filtrado de AB. El filtrado de AB pues es pues más fácil. Simplemente aquí un antivirus, por ejemplo, va analizando, podría ser en tiempo real, el comportamiento de algún tipo de software que tengan instalado, como por ejemplo Microsoft o Adobe, y pues el antivirus a través del análisis de comportamiento detecte pues eventos inusuales o acciones anómalas a lo que normalmente se está realizando. Esto pues causaría lo que es un evento en el antivirus, y pues normalmente si en dado caso este tipo de evento o el malware no está encriptado, pues el antivirus lo va a detectar. Ya cambia el escenario cuando el malware está encriptado o si se realizan otro tipo de vectores de ataque. Esto pues lo vamos a ver más adelante, pero de igual forma pues tenemos que nosotros tener en cuenta lo que son los antivirus y el filtrado de antivirus. Algún otro ejemplo pues podría decir que en dado caso nosotros llegáramos a realizar alguna instalación de algún backdoor, pues nosotros lo inyectaríamos en algún proceso que normalmente se ejecutan en Windows, como SB System o el Explorer, famoso Explorer. Esto pues es la inyección de memoria y algún antivirus puede detectarlo siempre y cuando pues primeramente tendría que ser algún buen antivirus y que nosotros no hayamos tomado los mecanismos de seguridad en nosotros correspondientes. Vamos a continuar con el siguiente slide. La protección pues en nivel de aplicación. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta pues algunas otras secciones de igual forma también son relevantes, como identificar aplicaciones de protección. Alguna aplicación de protección pues podría ser algún antivirus o algún firewall, aunque lo usual es que los antivirus cuenten con su propio firewall. Este tipo de aplicaciones de protección son las que nosotros tenemos que identificar. Las opciones de codificación. Aquí esta opción pues ya sería opcional o variable, porque aquí lo que se analiza pues es como qué tipo de codificación tendría algún sistema operativo o en cuál se está ejecutando, como por ejemplo UTF-8, UTF-16 o algún código de codificación que varía dependiendo de los ID. Esto pues también se tiene en cuenta, pero no es tan relevante. También tenemos que identificar potenciales bypass. Si en dado caso vemos de alguna forma obtener algún acceso, de esta forma pues nosotros haremos algún bypass a alguna aplicación de protección o algún otro mecanismo o aplicación que tenga disponible pues el usuario objetivo o la organización. Las páginas en blanco o en lista blanca, pues aquí ya dependería de lo que la organización o la empresa pues tiene de forma restrictiva
hacia su empleado, por ejemplo algún sitio web que lo tenga de forma restrictiva, como por ejemplo normalmente ponen Facebook o Twitter o YouTube. Y pues obviamente este tipo de protecciones se pueden pasar fácilmente, así que pues este mecanismo tampoco es infalible. Seguiríamos con la siguiente diapositiva, con el siguiente slide. En esta parte pues vamos a ver la protección basada en almacenamiento. HBA, que significa adaptador de bus del host. Aquí normalmente lo que es el adaptador del bus de host pues conecta un sistema servidor, algún host, a una red de diferente red de host, podríamos decirlo un servidor o una computadora que se conecta a una red de computadoras, y pues este a la vez se conecta a los dispositivos de almacenamiento como son los discos duros o los estados sólidos, caso que tiene que ser el tipo de almacenamiento. Lo que es el unmasking o enmascaramiento del LUN, este pues es un proceso de autorización que hace que un número de unidad lógica esté pues disponible para algunos hosts, computadoras, y no esté disponible para otros hosts, otras computadoras. Este tipo de mecanismo también tenemos que identificarlo, aunque también les comento que pues no, la mayoría de, si en dado caso llegaran a auditar alguna organización o empleador, normalmente no lo van a tener. Ese es un problema que tienen, y los que mayoritariamente lo pueden tener pues son empresas grandes o que se especializan en algún tipo de seguridad informática o dan algún servicio que es importante. El control de almacenamiento. Lo que es un controlador de almacenamiento pues es un tipo de dispositivo que controla las matrices de almacenamiento y comprende principalmente pues tres tipos. Esto sería pues por ejemplo lo que es el CPU, la memoria caché y pues la interfaz de conexión con la red de dispositivos de memoria con lo que va a hacer conexión. De igual forma, este pues es un dispositivo de hardware externo. Este también nosotros pues tenemos que investigar si en dado caso tienen este tipo de protección, aunque pues normalmente, como les comento, no todo lo emplean. Y lo que es la ISSI, o lo que es iniciador. Lo que es ISSI es un protocolo de la capa de transporte que define pues las aplicaciones de CSSI-3. Lo que es SCSI puede ser un disco duro que tiene una red IP pues para acceder a los mismos a nivel de bloque. Básicamente pues es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre dispositivos del bus de la computadora. Esto también pues es otro dispositivo de hardware, que también estos normalmente los vienen en rack. Y pues sería de iniciador del target. El CHAP pues vendría siendo, por sus siglas en el inglés, pues como Cheyenne Handshake Authentication Protocol, o protocolo de autentificación por desafío mutuo. Este tipo de mecanismo pues emplea una autentificación para lo que es
lo que es el disco o el almacenamiento que va a tener. Imagínense que, por ejemplo, figúrense que está conectado un servidor y se puede autentificar, pero sin ningún tipo de contraseña, sin contraseña básicamente. Se imaginan si en dado caso ese disco duro tiene almacenado pues datos importantes sobre la empresa y que algún atacante pues pueda entrar sin más a ese disco duro, ese almacenamiento. Pues obviamente la empresa o el objetivo pues va a tener un problema bastante serio. Entonces es por eso que se realiza este tipo de autentificaciones. Normalmente, como les comento, también lo van a ver en RAG y los ofrecen diferentes tipos de servidores. Igual también lo ofrece Amazon Web Service, también los ofrece Oracle, entre otros pues RAG o servidores. Y pues vamos a pasar al siguiente y último slide. Vamos a ver lo que sería pues la protección del usuario, lo que es los antivirus, que como les comento no siempre son pues de utilidad, aunque tampoco está mal tener uno. Es mejor tener uno que no tener ninguno. También pues se protege a través de lo que es el filtrado de spam, ya que normalmente algún usuario pues puede que no tenga alguna noción sobre seguridad y este usuario, por ejemplo, le llega algún email o que nosotros previamente en lo que es nuestra recolección de información hayamos realizado un OSINT, hayamos recolectado información sobre algún usuario concreto basándonos en nuestras tareas que habíamos realizado previamente con OSINT, pues le mandamos un escenario específico a ese tipo de usuario, como por ejemplo el reclutador. Le mandamos, oye, pues mira, tenemos o queremos entrar nosotros a su empresa por tal motivo y pues queremos una entrevista. Bueno, entonces le mandamos nosotros pues un PDF. Este PDF pues puede contener código malicioso, un ejecutable, y si en dado caso este usuario pues sin tener nociones sobre la seguridad pues normalmente lo va a abrir, y si en esa computadora del usuario, del reclutador, no tiene ningún tipo de mecanismo de protección, pues va a tener un problema ahí. ¿Por qué? Pues se va a ejecutar el, el malware. Y en dado caso si estuviera pues encriptado ese malware, pues ni siquiera el antivirus lo va a detectar. Así que tenemos que tener en cuenta este tipo de acciones, más que nosotros lo que son los que están a cargo de este tipo pues de cargos básicamente. Y normalmente en los filtrados de correo electrónico puede que sí se identifique como ese archivo como malicioso. Por ejemplo, Google tiene mecanismos de protección de este tipo de archivos. De igual forma también se pueden enviar archivos, pero el tipo de mecanismo pues es más camuflado, o se le envía algún link externo. Así que pues ese tipo de protecciones al usuario también se tienen que tener pues en cuenta. Aquí pues ya terminamos lo que es la presentación. También tenemos que tener en cuenta lo que es la configuración de explotación limitada a algún software. Recuerden que o normalmente en algunas empresas, no en todas, vienen con un sistema operativo
personalizado, no en todos, porque en la gran mayoría sé y tengo entendido que utilizan un sistema operativo normal y común, como por ejemplo Windows 10 o Windows 8 o Windows 7. Y normalmente en algunas empresas pues utilizan algún software, como por ejemplo algún software de registro para los usuarios. Normalmente ese software no va a ser compatible con por ejemplo Windows 8, así que forzosamente ese tipo de empresas pues se verán en la necesidad de seguir utilizando pues ese sistema operativo, como por ejemplo Windows 7. Esto pues nos da la capacidad a nosotros para explotar ese tipo pues de vulnerabilidades, ya sea en el software o en el sistema operativo pues que ya está en desuso prácticamente. Por eso es que normalmente van a ver, si en dado caso les llega a tocar, y si no pues de todos modos lo vamos a ver, que siguen utilizando Windows XP, Windows 7, pues esos serían los de antaño. Windows XP lo siguen utilizando. ¿Por qué? Porque utilizan software que no es compatible con Windows 7 o con Windows Vista. Así que pues también ahí nosotros tenemos una puerta bastante grande. Y bueno amigos, pues esta sería la última parte de la sección de nuestro estándar de pentesting, recolección de información. En las siguientes clases pues ya vamos a comenzar con la parte pues práctica. Vamos a ver pues ya a realizar metodologías DOSINT, de footprinting y utilizar algunas herramientas que nos ofrece Kali Linux. De igual forma pues también vamos a realizar la instalación de otras herramientas que no vengan por defecto pues instaladas en nuestro sistema de Kali Linux. Antes de terminar esta clase pues me gustaría dar algunos recordatorios, no sin antes pues dar el repaso de lo que pues vimos en nuestra clase. Que recuerdan que vimos las protecciones basadas en red, las protecciones basadas en el host, protecciones pues a nivel de aplicación, protecciones a nivel de almacenamiento y las protecciones a nivel de usuario y las implicaciones que tienen. Lo que me gustaría platicar, si en dado caso el que está pues viendo este video es nuevo en nuestro canal y es la primera vez que mira esta clase, pues te insto cordialmente a tomar una clase o a tomar las clases desde el principio del estándar que estamos viendo, ya que de no hacerlo pues no comprenderás la parte práctica, y llegando en la parte práctica pues yo no volveré a explicar la parte lógica que estamos visualizando de todas las clases que hemos visto hasta el momento. ¿Para qué o por qué no? Pues para no retrasarnos en el curso que estamos impartiendo. De esta forma pues vamos a seguir continuando nosotros y pues van a tener las clases en nuestro canal. Así que si eres nuevo pues te insto a que mires todas las clases para que puedas comprender lo que vamos a realizar, porque si no, no lo vas a comprender y no vas a saber qué realizar. Y normalmente me gusta decir que uno no puede comenzar con C si no empieza primero con B, y obviamente primero con A, B, C. Sí, espero que hayan comprendido mi analogía. También pues me gustaría que le dieran un repaso a la pila TCP/IP, ya que vamos a ver sí o sí lo que son pues, conexiones de red. Si quieren empezar, siendo cosas ustedes no llegaron a tener el conocimiento, pues pueden empezar con la pila del modelo OSI y ya después pues pasan a lo que es TCP/IP. Yo les recomiendo, si son nuevos en lo que es
este mundo, pues el mundo de pentesting. Y si no tienen conocimientos en redes, los insto que antes de que miren los que son mis clases que van a hacer prácticas, le den una vuelta a los protocolos y mínimo pues visualicen lo que es el modelo TCP y TCP/IP en la IP versión 4 y en la IP pues versión 6. Algunos protocolos pues voy a dar clases sobre ellos, vamos a ver en las partes teóricas pues para que puedan verlo de manera más comprensible. Y algún otro mensaje que quiera dar, pues me parece que esos han sido todos. No me gustaría hacer la clase más extensa, dado que no me gusta realizar pues de más tiempo si no es necesario. Así que pues sin más, nos vemos en la siguiente clase. ¡Somos cacahuate!